Es un privilegio que Dios nos da de poder volver a estudiar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 16. Estamos en una sección donde el Señor Jesús llamó hipócritas a los líderes religiosos. Se creían con el derecho de hacer lo que se les venía en gana, de reinterpretar la palabra de Dios a su acomodo. Veíamos en el último estudio que hicimos sobre Lucas 16 que sus actitudes no eran las correctas, eran codiciosos estos líderes del pueblo. Se habían metido en lo de la religión porque les daba buena ganancia y no porque amaban a Dios y tenían compasión por los necesitados. Voy a leer los versículos 16 y 17 de Lucas 16 en la versión La Biblia al Día. Hasta el momento mismo en que Juan el Bautista comenzó a predicar, la ley y los escritos de los profetas le servían de guía. Pero Juan trajo al mundo la maravillosa noticia de que el reino de Dios se estaba acercando. Y desde entonces multitudes ansiosas se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista anunció la llegada del reino de Dios. Y en el versículo 17, esto no quiere decir, desde luego, que la ley ha perdido vigor, ni en lo más mínimo. La ley se mantiene con el mismo vigor inalterable del cielo y de la tierra. Y luego es como si los fariseos preguntaran, ¿pero cómo así? Nosotros estamos muy apegados a la ley, nosotros la conocemos y la enseñamos. ¿Cómo dices que nosotros no enseñamos bien la ley? ¿Y por qué nos tienes que decir a nosotros que la ley de Dios sigue vigente, la ley moral, lo que es la santidad de Dios y la culpabilidad del ser humano? ¿Por qué nos vienes a enseñar a nosotros? Eso ya lo sabemos. Entonces el Señor Jesús es como si les respondiera a esa pregunta. ¿Quieren saber hasta qué punto llega su hipocresía? Y ustedes se hacen pasar por los que guardan la ley y enseñan la ley. Les voy a dar un ejemplo de que la ley de Dios no ha perdido vigencia y que ustedes no la están entendiendo bien. Y Jesús se refirió a que sigue en pie lo que ordenó Dios en cuanto al matrimonio. Versículo 18 de Lucas 16. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Dijimos unas semanas atrás que en este primer semestre del año queremos tratar algunos temas controversiales, algunos temas acerca de los cuales creemos que la iglesia debe tomar una posición. Hablamos del propósito de la iglesia en el mes de enero. Hablamos de las ofrendas el mes pasado. Y esta predicación realmente cae dentro de la exposición del Evangelio de Lucas, pero estamos tomando un versículo hoy. Realmente la enseñanza del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas es un solo versículo. Y aprovechamos este momento y este tema para mirar lo que enseñan las Escrituras acerca del matrimonio y el divorcio. Este tema es sensible. Acerca de este tema, los creyentes tienen muchas diferencias de opinión. Queremos tener la humildad para decir, no todos los creyentes tenemos la posición que vamos a expresar en esta mañana. Respetamos eso. Hay lugar para la diferencia de opinión en cuanto a este tema. Pero como iglesia local, creemos que debemos tomar una posición. Este grupo es muy diverso. Algunos aquí no se han casado y no están contemplando la idea en el futuro cercano de casarse. Otros están preparándose para el matrimonio. Hay personas aquí que están casados.
También los hay que estuvieron casados, pero ya no lo están debido al divorcio o la viudez. Hablamos hoy además a quienes están casados, pero están preguntándose si no sería mejor que se divorciaran. Entonces este es un grupo diverso con diferentes acercamientos al tema del matrimonio y del divorcio. Creemos que este tema todos debemos entenderlo. No vamos a hablar del caso específico de cada uno, quedarán algunas inquietudes, pero sí queremos hablar de cuáles son los principios en la palabra de Dios y cómo entendemos que Dios habla a este tema. Al hablar de la relación más cercana que puede tener un ser humano, la relación más íntima de la cual es capaz un ser humano, inevitablemente están involucrados los sentimientos. Este tema nos toca a nosotros. A no ser que uno dice, no estoy casado y nunca me voy a casar, los demás, estemos casados o no estemos casados, generalmente esto toca una fibra de nuestras vidas. Es algo sensible, afecta los sentimientos. Si estás próximo a casarte, estás a la expectativa, al tiempo que tienes algo de incertidumbre. Los casados me dicen que eso es difícil. Bueno, yo no entiendo cómo es tan difícil, pero si les ha ido tan mal a tantos, entonces por ahí será que sí es difícil. Cuando estaba en la etapa previa al matrimonio con María Elena, yo le decía, yo no sé por qué será tan difícil para tantos. Pero la realidad es que yo casi no conozco a gente que vive feliz en el matrimonio. Entonces, yo no estoy seguro que yo quiero casarme. Eso le decía cuando empezamos a conocernos. Y después, una vez que nos comprometimos, yo le decía, pero tan difícil no debe ser tampoco. Nos amamos, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos y esto va a ser rico. Bueno, no tardaron muchas horas en darnos cuenta de que era mucho más difícil de lo que nos habíamos imaginado. Si estás casado, sabes lo que es ser feliz en ese estado del matrimonio, pero también has pasado sin duda por el dolor de la falta de comprensión, por el dolor que ocasionan las peleas y por el dolor que ocasiona el distanciamiento en el matrimonio. Todos pasamos por eso. Si te divorciaste, tienes tristeza por lo que podría haber sido, pero no llegó a ser. Quizás luches con la culpa por lo que pasó. Sabemos que el tema de hoy despierta emociones fuertes. Esperamos ser de apoyo y consuelo para ti al considerar lo que la Biblia dice con respecto al matrimonio y el divorcio. Empecemos por el comienzo. Volvamos a Génesis capítulo 2 y veamos el diseño de Dios para el matrimonio. Necesariamente nos vamos a mover de forma rápida. Vamos a mirar 3 pasajes en el Antiguo Testamento, 4 pasajes en el Antiguo Testamento, pero creo que son bastante representativos en cuanto al propósito de Dios y la forma en la cual el pecado afecta el matrimonio. Génesis 2:24. Hablando Dios en cuanto al propósito, el diseño para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios para el matrimonio. La primera institución humana establecida por Dios fue la relación conyugal. El matrimonio altera la relación con los padres, eso es de dejar padre y madre, ya que al casarse el primer deber de los cónyuges es del uno hacia el otro. El plan de Dios para el matrimonio, pensando en unirse a su mujer, el plan de Dios para el matrimonio es una unión permanente o indisoluble. Dios quiere que los cónyuges tengan unidad en todas las áreas. El área física, el área emocional, el área espiritual, Dios quiere que sean unidos.
que sean muy cercanos. La monogamia permanece. La monogamia era y sigue siendo el designio y la ley de Dios para el matrimonio. Dios ha diseñado el matrimonio como una relación permanente. Serán una sola carne. El plan de Dios es que estén unidos, fieles el uno al otro, hasta que la muerte los separe. El siguiente capítulo, vemos los efectos del pecado sobre el matrimonio. El fuerte obstáculo que es el pecado para lograr un buen matrimonio. Génesis 3:16, Dios hablando a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El pasaje ahí, Génesis 3:16, se refiere a dolor y se refiere a conflicto, resultados del pecado. Batallan contra el ideal de Dios, batallan contra el plan de Dios. El dolor físico y emocional es parte de la vida. La tristeza y la alegría es parte permanente de la vida, dice la canción. El dolor físico y emocional es parte de la vida debido al pecado. Somos insensibles. Estoy hablando de mí mismo, pero creo que es cierto en cuanto a todos nosotros. Somos insensibles, nos lastimamos, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta perdonar. Luchamos entre nosotros, competimos por obtener el primer puesto. Necesitamos la ayuda de Dios para llevarnos bien, debido al pecado que mora en nosotros, que no debe reinar en nosotros, no debe ser nuestro amo, pero debido a los restos del pecado que aún permanecen en el creyente. Hay conflicto, hay dificultades. No nos entendemos como quisiéramos entendernos. Nos lastimamos y hay una brecha entre nosotros. Por diseño divino, el hombre debe gobernar el hogar. Leemos de eso en Efesios capítulo 5 y más adelante vamos a mirar Efesios capítulo 5. Pero el diseño divino es el liderazgo de parte del hombre, el gobierno de parte del hombre. Dice un dicho español que cuando dos cabalgan, uno debe ir adelante. Y Dios dio la autoridad, la jefatura al hombre. Una jefatura amorosa, amable, sacrificada. No dominante, no dictatorial. Liderazgo de siervo. Pero sí dio la autoridad de gobernar al hombre. Y eso crea conflicto. El esposo frecuentemente no ejerce su autoridad de forma amorosa. Llamados a amar como Cristo amó a la iglesia, con demasiada frecuencia, el esposo es áspero, es duro, es insensible. No convive con su esposa de forma sabia. Y aquí el primer responsable en cuanto a eso. Y a la mujer le cuesta terriblemente someterse a su esposo. Notemos, sin embargo, al leer Génesis 3:16, que no dice, y si no son capaces de llevarse bien, bueno, divórciense. No dice eso Génesis 3:16, ¿verdad? Más bien, dijo Dios, van a tener problemas debido al pecado. Y muchos problemas. Y va a ser bien difícil. Va a haber dolor físico y va a haber dolor emocional. Sí que van a tener problemas. Pero sigan adelante con mi ayuda. Porque el plan de Dios es que al lidiar con sus dificultades se va puliendo su carácter. Y Dios es glorificado porque permanecen juntos. No porque se entiendan. No porque tienen la buena capacidad de llevarse,
sino porque Dios en ustedes les da la capacidad de entenderse, a pesar de que son tan diferentes. La idea de un buen matrimonio no es un matrimonio que no tiene problemas. La idea de un buen matrimonio es aquel en el cual Dios está obrando por medio de su Espíritu, para que dos personas pecadoras puedan convivir, puedan disfrutar y puedan glorificar a Dios. Pablo le dijo a las personas solteras en 1 Corintios 7, ¿ustedes creen que al casarse se le van a desaparecer los problemas? Les tengo noticias. Se les van a aumentar. Pero de todas formas, cásense porque es bueno, es un buen estado, o si permanecen solteros, eso también está bien. Sea cual sea el estado, vas a tener dificultades. Sea cual sea tu estado, necesitas la gracia de Dios, solo no puedes. Pero no se te borran los problemas al casarte. Y en muchos sentidos se te aumentan. Pero cuando aumentan los problemas, aumenta la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es suficiente para todas tus dificultades. Dios quiere que nos demos cuenta de que nosotros mismos no podemos hacer nada bueno. Lo necesitamos a Él, tanto para el matrimonio como para todo lo demás en la vida. El primer paso para tener un buen matrimonio es someternos a Él. Debemos, con la ayuda de Dios, aprender a pedir perdón, aprender a ceder, aprender a tomar en cuenta a nuestro cónyuge, pero aún así lucharemos. No nos será fácil. Hemos visto el plan de Dios, hemos visto el obstáculo a la realización del plan de Dios. Miremos en Deuteronomio capítulo 24 la concesión del divorcio debido al pecado. Deuteronomio 24, 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. La provisión de Dios para el divorcio y las segundas nupcias. Moisés concedió permiso para el divorcio en ciertas situaciones, pero no lo ordenó, no lo recomendó, no dijo es lo mejor que pueden hacer. Más bien es Dios reglamentando la vida cotidiana, vida en un mundo dominado por pecado, vida en una relación donde hay dos personas pecadoras. Dios diseñó el matrimonio para durar hasta que uno de los dos cónyuges muera. Los israelitas abusaron del permiso concedido por Dios para el divorcio y por cualquier problema acudían a esa solución. Se le quemaba a la esposa el arroz y decía, ya no más, yo me voy. Quedaba desempleado y no traía lo del mes y decía, yo no quiero más de esto, me voy a encontrar otro. No era el plan de Dios. El propósito de Dios con esta provisión de Deuteronomio 24 era algo indecente. Hay diferencia de opinión al respecto, pero me parece coherente con la idea de las Escrituras que algo indecente se refería a pecado continuo, pecado del cual no había un arrepentimiento genuino, una indecencia. Pero los israelitas habían dicho, uy, claro, entro, salgo. Y el propósito ahí, cuando seguimos leyendo en Deuteronomio 24, no era cásese, divórciese, cásese, divórciese, sino, listo, hubo algo indecente, puede volverse a casar después de un divorcio bíblico, pero no vuelva al primero, y Dios reglamentó también el divorcio. Aún para algo tan grave como la infidelidad, es mejor buscar ayuda, lidiar con el problema de fondo, perdonar,
ser restaurados y volver a comenzar. No debemos nosotros, así como no debían los israelitas, abusar del permiso concedido por Dios para el divorcio y por cualquier problema acudir a esa disque solución. Para el creyente no hay ningún problema que no pueda solucionarse con la ayuda de Dios. En vez de pensar en las razones para no seguir juntos, piensen en cómo Dios quiere glorificarse, cómo Dios quiere pulir su carácter al trabajar ustedes en las dificultades que tienen. Miremos ahora Malaquías capítulo 2 para considerar la posición de Dios acerca del divorcio. Miramos el plan de Dios, cómo quedó obstaculizado el plan de Dios debido al pecado, la provisión de Dios en su gracia, dando una salida, una protección cuando hay pecado continuo del cual no se arrepiente. Y llegamos a Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16, y leemos lo siguiente. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La posición de Dios acerca del divorcio. El matrimonio es un pacto hecho delante de Dios. Pero ¿cómo así? Nosotros fuimos a la notaría, nosotros fuimos a la iglesia y nos dijimos que nos amamos y firmamos un documento. La Biblia dice que más allá que una promesa hecha ante las autoridades civiles, el matrimonio es un pacto de tres, un pacto delante de Dios, un pacto para cuyo cumplimiento se requiere la ayuda divina. No es una simple promesa y una simple firma al pie de un documento. Un pacto hecho delante de Dios. Y Dios vigila nuestro cumplimiento de lo que hemos prometido y ante Él debemos responder por la infidelidad hacia nuestro cónyuge. Ante Él debemos responder por el maltrato de cualquier clase. Dios vigila, Dios ve, Dios toma nota de la falta de lealtad. Y dice, no lo hiciste solamente con tu cónyuge, es una falta para conmigo. Es serio. Y el lenguaje de Malaquías 2 es fuerte a propósito. Es muy serio nuestro pecado. No tenemos el derecho de hacer lo que se nos viene en gana. Aparte del Señor no podemos tener un buen matrimonio. Y aún andando con Él, habrá dolor y frustración, porque el matrimonio es la unión de dos pecadores, de dos personas que están en proceso, de dos personas que por la gracia de Dios, si somos creyentes, tenemos al Espíritu de Dios, pero también luchamos con manifestar el carácter de Cristo. Y si no son creyentes, ni se diga cuántas dificultades puede haber. Solo si el padre y la madre se mantienen fieles a sus votos matrimoniales, podrán los hijos recibir la seguridad que suministra la base para una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué enseñó Jesús sobre el divorcio? Vamos a mirar tres pasajes.
en los evangelios. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Van a ser 4 pasajes en los evangelios. Primero Mateo 5, 31 y 32. Fue dicho, ustedes escucharon la ley de Dios de esta manera: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudiare a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ustedes han dicho que por arroz quemado, que por el desempleo del esposo, pueden divorciarse. Pero yo les digo que el matrimonio no es para entrar y salir así nomás. Sí hay causal de divorcio. Sí hay ayuda para la persona contra la cual se ha cometido el pecado. Pero no piensen que esto es una de esas puertas donde uno entra y sale continuamente. La carta de divorcio, una provisión de Dios para proteger a la mujer, pues le permitía volver a casarse, se había vuelto en una excusa para el divorcio, una justificación para el divorcio por cualquier motivo. Ante el adulterio, el divorcio es permitido, pero no recomendado. Creemos que el mensaje de las Escrituras es: aún habiendo una falta grave, debemos buscar ayuda, debemos reconciliarnos y seguir adelante. Ese es el ideal de Dios. Pero sabemos que vivimos en un mundo pecaminoso y sabemos que habrá divorcios. Esa es una realidad. El divorcio ilegítimo, por razones diferentes a la impureza sexual, prolifera el adulterio. Lleva a más impureza moral. No soluciona el problema, antes lo agranda, cuando el divorcio no es bíblico. Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9. Mateo 19, 3 al 9. Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Amaneció bravo? ¿Eso es causa suficiente? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, sino permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El propósito de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer permanezcan unidos para toda la vida. No deben pensar los cónyuges en las razones que tienen para divorciarse. Más bien deben estar pensando ellos en cómo glorificar a Dios al fortalecer su unión y permanecer juntos. Se piensa demasiado, creo yo, en, ¿cómo puedo salirme de esto? Se piensa demasiado en eso y muy poco en: Dios, necesito tu ayuda para fortalecer esto. Yo no quiero la salida fácil. Yo no quiero la salida que me recomienda el mundo. Quiero, a través de la dificultad de perdonar, así como yo también fui perdonado, luchar para restaurar esto. El divorcio debe ser un último recurso. En los casos de inmoralidad sexual repetida, de la cual no hay arrepentimiento genuino.
Creemos que ese es el sentir de la palabra. La llamada cláusula de excepción, ahí cuando leemos a no ser por fornicación, salvo por causa de fornicación, esa cláusula de excepción permite a quien se divorcia legítimamente, debido a que no ha sido la parte infiel, permite a ese cónyuge volver a casarse sin cometer adulterio. Los discípulos, al decir en Mateo 19:10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, entendieron bien la enseñanza de los primeros versículos de Mateo 19. Entendieron que Jesús estaba afirmando que la fidelidad y permanencia en el matrimonio son esenciales. La fidelidad, la permanencia en el matrimonio representan la voluntad de Dios para las parejas. Dios quiere que permanezcamos juntos. Disculpen. Si Dios quiere que estén juntos toda la vida, nadie debe casarse a la ligera, sin estar preparado, sin buscar consejo, sin estar siendo dirigido por Dios. Y muchos dirán, sí, es que nos faltó preparación. Esto va dirigido a los que no se han casado todavía. No te cases a la ligera. Ten un buen tiempo de preparación. Busca consejo. Asegúrate de que Dios te está dirigiendo. Dios en su gracia permite el divorcio. Pero tengamos cuidado de no abusar de la gracia. Tengamos cuidado de entender la provisión de Dios a la luz de la enseñanza de que es mejor conciliar, es mejor perdonar, es mejor restaurar que divorciarse. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En Marcos 10, 2 al 12, no leí los primeros versículos del capítulo por cuestión de tiempo. En Marcos 10, empezando con el versículo 2, está en relato paralelo de Mateo 19, 3 al 9. En Marcos no se repite la cláusula de excepción que hallamos en Mateo 5 y en Mateo 19, pero entendemos que la enseñanza es la misma que Jesús presentó en Mateo. Jesús dirigió la atención a la enseñanza de las Escrituras. En Marcos 10:3 pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Y él después les explica el mandamiento de Moisés acerca del divorcio y el plan de Dios desde Génesis 2. ¿Qué dice la palabra? Lo importante al hablar del matrimonio y el divorcio no es lo que nos parece mejor, no es lo que opina el mundo, sino lo que Dios dice al respecto. Dios es quien ordena, Dios es quien organiza, Dios es quien realiza el matrimonio. Y esa unión no debe ser deshecha o despreciada por el ser humano sin el fundamento bíblico apropiado, sin la cláusula de excepción que tenemos en Mateo 5 y Mateo 19. Lucas 16, 18, que es nuestro texto de hoy,
Lucas 16, 18. Con un solo versículo resume Lucas la enseñanza de Jesús sobre este tema. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lucas presentó de forma muy corta la enseñanza de Jesús sobre el divorcio, afirmando que el divorcio que no tiene la aprobación de Dios lleva al adulterio. Vamos ahora primero a los Corintios, capítulo 7. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo sobre el divorcio? Vamos a leer primero a los Corintios 7, 1 al 16. Primero a los Corintios 7, 1 al 16. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, este no era un tema del cual habló el Señor Jesús, pero Pablo, por dirección del Espíritu Santo, afirmó lo siguiente: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, antes había hablado del matrimonio entre dos creyentes, ahora habla del matrimonio entre un creyente y una persona inconversa. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Leí todo ese texto, pero no lo vamos a explicar versículo por versículo. Más bien queremos tomar lo que dice Pablo en cuanto al divorcio de este texto de 1 Corintios capítulo 7. En Corinto había mucha corrupción moral. Allí se toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y la unión libre. No hemos avanzado desde tiempo. Es las cosas que hoy se celebran, también se celebraban en Corinto. Algunos tenían la noción de que en vista de todo el pecado sexual y la confusión en cuanto a los roles y en cuanto al matrimonio, que mejor era quedarse solteros. Otros creían que era mejor divorciarse y volver a la soltería porque el matrimonio, decían ellos, eso es muy difícil, eso es muy complicado y mejor volvamos al estado de la soltería. Parece que algunos creyentes casados con inconversos estaban diciendo, uy, muy difícil estar casado con una persona inconversa, mejor me divorcio y yo solito con Dios. Y Pablo dice, no, ese no es el punto. El punto no es hacer lo que a ustedes les parece lo más fácil. El punto es cumplir con la voluntad de Dios. El punto es cumplir con el diseño de Dios para el matrimonio. Pablo enseñó que está bien seguir siendo soltero, quedarse soltero, pero que el matrimonio también es un muy buen estado. Y si uno llegó a Cristo estando casado, quédese así,
Porque Dios quiere cumplir su voluntad en ti, en el estado en el cual llegaste a conocer a Cristo. En ambos estados, dijo él, es difícil ser santo. Seas soltero o estés casado, necesitas de la gracia de Dios para someterte al Señor. No es, es más fácil ser santo siendo soltero. No, tiene sus obstáculos también. O es más fácil ser santo siendo casado. No, porque eso tiene sus impedimentos también. El punto es honrar a Dios, sea cual sea el estado en el cual tú te encuentras. En el versículo 2 de 1 Corintios 7, o entendemos de 1 Corintios 7:2 que el matrimonio es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual. Es dentro del marco del matrimonio que Dios ha ordenado la satisfacción sexual. Fuera del matrimonio, no. Va en contra de la voluntad de Dios, es pecado, traerá consecuencias muy dañinas para ti ahora y durante muchísimo tiempo. El matrimonio es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual. Pero para tener un buen matrimonio se requieren muchas otras cosas, aparte de la relación física. Miremos en Efesios 5, 21 al 29. ¿Qué nos dice Efesios 5 en cuanto al plan de Dios para el matrimonio? Efesios 5, 21 al 29. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El plan de Dios para el matrimonio. Un hombre dirigiendo con amor, una esposa sometiéndose, mostrando respeto para con su esposo. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Primera los Corintios 7, 10 y 11. Volvemos a leerlo. La mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entendemos que estas son instrucciones para creyentes que están unidos en matrimonio. La separación en este pasaje es sinónimo del divorcio. Si un cristiano se divorcia de otro cristiano por una razón distinta al adulterio, estamos hablando de una razón distinta a la inmoralidad sexual prolongada, ninguno de los cónyuges queda en libertad de casarse con otra persona. Deben reconciliarse y permanecer sin casarse. Pero también creemos que es cierto el otro lado. Si ha habido un divorcio legítimo, entonces hay la posibilidad de volverse a casar. Nuevamente decimos, no porque sea recomendable, no porque sea lo mejor, sino estamos hablando de lo que parece permitir la Escritura. Primero a los Corintios 7, 12 y 13, que se está refiriendo a un matrimonio donde uno es creyente y el otro no. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Dios quiere enseñarte a depender más de Él y desea obrar en tu vida a través del estado en el cual te encuentras. Si estás en un matrimonio mixto, donde tú eres creyente y tu cónyuge no, va a tener muchas dificultades, pero el lidiar con esas dificultades en dependencia de Dios te hará madurar. Estás en un matrimonio donde ambos son creyentes, vas a tener dificultades.
pero Dios quiere que permanezcas en ese estado y aprendas de Él a lidiar con tus dificultades. Si estás casado, tienes una excelente oportunidad para aprender a ceder y a perdonar. Si estás casado, estás en una excelente escuela, la escuela de la paciencia, la escuela de lo que es humillarte, someterte, primero a Dios y también dentro del matrimonio. Someteos los unos a los otros. Qué buena escuela la del matrimonio. ¿Qué nota has sacado en esto de llevarte con tu cónyuge? Dices, no, mejor me retiro de esta materia porque yo no creo que voy a pasar al final del semestre. O dices, con la ayuda de Dios es difícil, nos hemos lastimado, pero sabemos a dónde apuntamos y con la gracia de Dios vamos a lidiar con nuestros problemas. No desaproveches las oportunidades que Dios te da para desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Primero a los Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Jesús enseñó que el vínculo matrimonial se rompe por medio de la inmoralidad sexual continua. Vimos eso en Mateo 19:9. Pablo amplió ese concepto en cuanto a las razones válidas para un divorcio, enseñando que el vínculo del matrimonio también se rompe con la muerte en Romanos 7:2, un poco obvio, pero dice, la ley del matrimonio ya no tiene vigencia cuando uno de los dos ha muerto. Y amplía más el concepto del divorcio permitido en 1 Corintios 7:15, al decir que el abandono del cónyuge no creyente también rompe el vínculo matrimonial. Si el vínculo se rompe de alguna de estas maneras, la inmoralidad prolongada, continua, la muerte de uno de los cónyuges o el abandono del cónyuge no creyente, entonces el creyente queda en libertad de casarse con otro creyente. En todas las escrituras, siempre que ocurre un divorcio legítimo, se da por sentado el nuevo matrimonio. Cada vez que se permite el divorcio, también se permiten las nuevas nupcias. Aclaramos al hablar de este tema que es difícil y que es controversial, que la iglesia local no dice quién debe casarse con quién. Ni la iglesia ni los ancianos son los dueños de los hermanos de la iglesia. No tomamos decisiones por las personas. Y si hemos dado la impresión de que creemos que podemos hacer eso, perdónenos. Nuestra carne es débil y cometemos errores, pero no queremos nunca enseñorearnos de la grey. No tomamos decisiones por la gente. No es nuestro lugar prohibir o dar permiso. La iglesia tampoco ordena. La iglesia no prohíbe. Dios en su palabra da directrices que debemos acatar. Si algo debemos hacer es porque Dios lo dice. Si algo debemos dejar de hacer es porque Dios lo prohíbe. Él es nuestra máxima autoridad, no la iglesia local, no sus líderes. Esperamos que los líderes hablen de parte de Dios y presenten el buen consejo de Dios. Pero se debe obedecer al que dijo la verdad. A Él debemos someternos. Cada uno toma sus decisiones. La iglesia recomienda, la iglesia advierte, la iglesia disciplina cuando hay pecado y la iglesia ayuda a la restauración. Cada uno es responsable de sus decisiones. Este tema no es fácil. Hay diferencia de opinión entre creyentes al respecto. Dios quiere que el matrimonio sea duradero, eso es muy claro
en las Escrituras. Debemos depender de Dios para nuestra santificación, a fin de que le glorifiquemos y seamos de bendición para otros. Gracias a Dios por la institución del matrimonio. Y gracias porque con su ayuda podemos glorificarle, ser de bendición el uno al otro y ser de testimonio para nuestros hijos y para quienes nos rodean. Vamos a orar. Padre, gracias por tus instrucciones. Gracias por el plan tuyo. Gracias por la gracia tuya para lidiar con nuestras dificultades. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Hablamos hoy a personas que han sufrido mucho dentro del matrimonio, a quienes se les ha maltratado severamente. No queremos aumentar su culpa, queremos ayudarles. Queremos mostrarles que sí hay provisión de Dios para que el que sufre, para que el que ha sido maltratado. Y también queremos hablar a aquellos que están frustrados porque tienen dificultades en su matrimonio para animarles a continuar, a depender más de ti para lidiar con sus dificultades dentro del matrimonio. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, en el estado que nosotros estemos. Sabemos que esa es tu voluntad y sabemos que con la ayuda tuya podemos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.